A menudo las personas que sufren de dolor crónico se enfrentan a una falta de comprensión y apoyo por parte de la sociedad, lo cual empeora su sufrimiento. Y es importante reconocer que el dolor crónico no es simplemente una molestia pasajera. Al sensibilizarnos sobre el dolor crónico, podemos ayudar a romper el estigma y promover un mayor acceso a tratamientos efectivos y a un mejor apoyo para quienes lo padecen. Además, al educarnos sobre las causas y los impactos del dolor crónico, podemos aprender a ser aliados más compasivos y empáticos, brindando un espacio seguro y de apoyo para quienes viven con dolor. Y es justo esto lo que buscamos lograr con este episodio de Ser Nutritivo Podcast, junto a la doctora María López Collada, en el que contestamos preguntas como: ¿qué efecto tiene la vitamina B12 ante el dolor? ¿Cuáles son los tipos de dolor? ¿Cómo impacta el ejercicio el estado emocional y social en el manejo del dolor? ¿Cuáles son algunos de los tratamientos de dolor? Esto y más en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El dolor, en sus diversas manifestaciones, es una experiencia que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante diferenciar entre el dolor físico agudo y el persistente y debilitante dolor crónico. Más aún, debemos recordar que el dolor se experimenta de diferentes formas en cada cuerpo, contexto y condición, lo que hace tan único como a menudo también incomprendido para muchos de nosotros, incluso para aquellos quienes nos dedicamos a temas de salud y acompañamos a otras personas en procesos de dolor y enfermedad. El estudio del dolor sigue siendo un terreno lleno de preguntas y aunque los avances en las neurociencias han contribuido a aumentar nuestro conocimiento y comprensión del abordaje multidisciplinario que engloba no solamente fármacos, sino también la psicología, la alimentación, entre otras áreas, todavía hay mucho que aprender. Estos avances, si bien nos han proporcionado pistas para que cada vez sea más comprensible y para ayudar a aquellos que viven con dolor crónico. Antes de comenzar esta entrevista, me gustaría citar un breve párrafo que leí en el feed de nuestra invitada a este episodio que dice: el acceso al alivio del dolor debe ser considerado como un derecho. Si bien existen dolores de difícil control, nadie debería pasar por esto solo, sin acceso a medicamentos o a médicos entrenados. El dolor afecta a todas las esferas de la vida de la persona y es tan importante como cualquier otra enfermedad. Así que con este pensamiento presente, me gustaría darle la bienvenida a María López Collada, quien es médica especialista del dolor crónico y cuidados paliativos y será nuestra guía en este episodio. Bienvenida, María, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Gracias a ti también, Gris, por la invitación. Para mí es realmente un honor y qué bonito abriste, ¿eh? Me encantó. Gracias, pues es que hice mi tarea y he revisado todo el mensaje tan bonito y profundo que das sobre el dolor y el acompañamiento que haces. Me parece súper valioso, la verdad, y creo que muchas veces pensamos en el dolor, sí, de una manera muy familiar, pero no pensamos en Ujú. aquellos que viven con dolor de manera crónica y es muy Sí. diferente hablar de un dolor agudo a un dolor crónico. Y ya nos platicarás. Yo creo que tendríamos que empezar este episodio poniendo algunas bases, como la definición del dolor y los tipos de dolor. Así que cuéntanos un poquito sobre ello, por favor, María. Claro que hay, Gris, como tú sabes, una definición médica que cualquier estudiante de medicina debería de saber, pero de manera general creo que no necesita uno ni ser médico, médica o estar en el mundo de la salud para tener, vamos, una definición como muy personal de lo que es dolor, porque dolor todos los seres humanos hemos tenido y al ser el dolor una cosa tan intangible como tan es una sensación. Entonces, cualquier sensación para mí puede sentirse de una manera y tal vez para ti de otra manera. Pero si quisiéramos hacer un poquito más tangible lo que es muy subjetivo, te diría lo siguiente, que esta es la definición más aceptada, que es la definición que nos da la IASP, que la IASP es la International Association for the Study of Pain, son sus siglas en inglés, IASP, o la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la mayor autoridad a nivel mundial en cuanto a todo esto. Si la OMS necesita un tipo de asesor, es la IASP para esto. Entonces, la IASP dice que el dolor es una sensación
desagradable. Y esta, creo que hasta ahí todos vamos en consenso, ¿no? Claro que si la sensación no es desagradable, pues no es dolor. Esta sensación desagradable es sensorial y es emocional. No dice es sensorial o emocional, como muchas personas a veces equivocadamente piensan, no, este dolor es emocional o este dolor es psicológico o este dolor sí es físico. No, 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 Los no. dos juntos. Ujú. Siempre los dos juntos. Entonces, si alguien llega al hospital con un hueso roto, dime tú qué cosa más comprobable, por llamarlo de alguna manera, hay que eso. Ninguna. Y esa persona también tiene una sensación desagradable emocionalmente, porque Ujú. se asustó, porque está preocupado, porque no sabe qué le va a pasar, porque no sabe si lo van a operar. No hay forma de que un dolor, por mínimo que sea, no te genere algún tipo de disconfort, digamos, emocional, y eso no quiere decir que esto esté siendo causado por una emoción. ¿Okay? Entonces, esta sensación desagradable es sensorial o física y emocional y está asociada o puede parecerse a la asociada a la que existe cuando hay un daño tisular, real o potencial. Voy a desmenuzar esto y a decirlo en español. Esta sensación fea que sentimos en el cuerpo y en las emociones puede estar causada por una lesión en el cuerpo o simplemente parecerse a lo que se siente cuando tenemos una lesión en el cuerpo. Ujú. Eso es lo que quiere decir la IASP. Y lo que quiere decir es, dolor es lo que el paciente dice que le duele o la persona dice que le duele. Dejemos de lado el querer comprobar si lo que nos están diciendo es cierto o no, porque eso le hace mucho más daño a muchas personas que beneficio. Tenemos un compromiso, por lo menos tú y yo que estamos en el mundo de la salud, creo que tenemos un compromiso para con nuestros pacientes de no poner en tela de juicio, por favor, cuando alguien viene diciendo que tiene Ajá. dolor. Sí, el tema de la confianza, ¿no? Tiene que haber esa Uh -huh. confianza y esa confianza es recíproca, porque muchas veces queremos que confíen en nosotros, pero nosotros estamos poniendo en duda lo que nos está diciendo, el cómo lo siente, en qué momento lo vive. Y fíjate que de repente se ha popularizado un poco, me ha tocado por ahí algunos podcasts muy famosos, en donde hablan del dolor como si fuera que tuviera un mensaje muy en particular. Y yo creo que existe un dolor, yo pensaría en el dolor agudo, como que nos viene a decir algo, pero el dolor Ajá. crónico nos viene a decir algo, y si es así, sabemos qué nos viene a decir el dolor crónico. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y sé parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast. El dolor agudo es ese dolor que todos entendemos y que todos conocemos, en donde el dolor viene a decirnos que algo malo está pasando en el cuerpo. Cuidado porque te esguinzaste o ve al doctor porque te duele la panza y tal vez es apendicitis. Ese es el dolor agudo. El dolor crónico es ese dolor que lleva más de 3 meses en el cuerpo. Y el dolor crónico muchas veces puede ser dolor nociplástico o neuroplástico, que creo que es un término muy, muy amigable para las personas que no están en el ámbito de la salud, o también puede ser un dolor neuropático. El dolor neuropático lleva más de 3 meses la mayor parte de las veces y está siendo generado por algún tipo de daño, pero más que daño en la mano que te está doliendo o en la pierna que te está doliendo, es un daño en el sistema somatosensorial, es decir, los nervios periféricos o en la médula. Sigue siendo una lesión, aunque sea crónico, pero es una lesión un poco más relacionada con el sistema nervioso. Pero sí hay otro dolor, que es el que comentaba hace unos momentos, que es el dolor nociplástico o neuroplástico, en donde nos viene a decir el dolor algo, nos viene a decir el cerebro algo, pero es un teléfono descompuesto. No nos viene a decir la verdad que uno piensa, como cuando es un dolor neuroplástico, que por ejemplo te está doliendo la espalda. ¿Qué piensa uno cuando le duele la espalda? Pues
tengo algo, ¿no? Una Tengo lesión en alguna la hernia, espalda, ajá, tendré muscular. escoliosis, Ujú. traeré algo muscular, pero de pronto esa persona con dolor de espalda fue con uno, con otro, con otro médico, con otro, se hizo una resonancia, se hizo una radiografía, se hizo todos los estudios del mundo y no se encuentra nada que explique por qué le está doliendo la espalda, o por lo menos nada estructural que explique por qué le está doliendo la espalda. Entonces, el dolor neuroplástico es un dolor tan real como que estamos tú y yo aquí por Zoom platicando en tu podcast, pero no hay una lesión estructural que lo cause. Esto es el teléfono descompuesto, no te viene a decir por lo menos lo que tú piensas que te está queriendo decir el dolor. Ok, entonces podríamos hablar de tres tipos, tres clasificaciones de dolor. Depende de bajo qué lupa lo estemos clasificando. Si Ok, estamos clasificando el dolor según la temporalidad, solamente tenemos el dos agudo tipos. y el Tenemos el crónico. dolor agudo y el crónico, Ok, porque el dolor neuroplástico entra, ¿no? Dentro del dolor crónico, porque claro que un dolor neuroplástico lleva más de 3 meses siempre, casi siempre. Entonces, según la temporalidad, agudo y crónico. ¿Y te ok. parece arbitrario tal vez lo de 3 meses? De que, ay, pues, ¿cómo? Un día despertó esa persona y ahora ya es dolor crónico. ¿Es arbitrario? Sí, sí es arbitrario, pero funciona como para ver qué medicamentos se pueden dar, cuáles no, y entender un poco si ya estamos yéndonos al terreno de lo neuropático o de lo neuroplástico, ¿no? Entonces, es esa la clasificación en cuanto a temporalidad, pero también lo podríamos clasificar según su génesis, según de dónde viene, cuál es el origen de ese dolor. Si queremos hacer esa clasificación, tenemos también varios tipos. El dolor que está siendo generado por una lesión en el sistema somatosensorial, que es el dolor neuropático. Por ejemplo, neuropatía diabética, por ejemplo, neuralgia postherpética o lo que comúnmente se le conoce como la ciática. Ujú. Esa es una lesión muy real en el sistema somatosensorial. También tenemos el dolor que le llamamos nociceptivo. Si nos vamos como a la etimología de esto, es este dolor que está siendo generado por los receptores que se encargan en el cuerpo de detectar el daño. Este dolor nociceptivo puede ser somático o puede ser visceral somático, hueso, músculo, tendones, piel, o visceral, pues prácticamente cualquier víscera hueca. Por lo general es un dolor abdominal o pélvico, ¿no? Entonces, esa es una clasificación. Y por último, en la génesis que tendríamos al neuropático, al nociceptivo, aquí hace poquito la IASP entró con la clasificación de dolor nociplástico, que dolor nociplástico y dolor neuroplástico son sinónimos. También se le puede llamar dolor primario, que básicamente es ese dolor que no trae una enfermedad detrás, una enfermedad estructural detrás de él. El dolor es la enfermedad como tal. Ujú. Ok, este aplicaría, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia. Es el mejor ejemplo para un Sí. dolor neuroplástico, la fibromialgia. Algunos otros ejemplos, a veces hay dolores de espalda, no todos, obviamente, pero hay una lumbalgia crónica funcional inespecífica que aquí entra dentro del dolor neuroplástico o nociplástico. Vulvodinia puede ser otro buen ejemplo, algunos tipos de migrañas. Ujú. Ok. Ahora, todo el dolor para que exista tiene que de alguna manera haber llegado al cerebro, ¿no? Ahora con el tema de las neurociencias, como que siento que se ha empezado a ampliar un poquito más por todas estas imágenes que vamos viendo, de Ujú, conocer de dónde viene, ¿no? De ciertas zonas del ujú. cerebro que se activan. Pero todavía, no sé, tú eres la experta en esto, de repente hay como controversia de decir, aquí es donde se enciende, acá es donde se enciende. ¿Qué hemos aprendido en relación a la parte del cerebro como el que manda la señal o recibe la señal del dolor? ¿Cómo lo expresarías tú? Lo expresaría como que recibe la señal. Y justo ayer tenía esta conversación con una paciente y me decía, qué curioso, yo creí que el cerebro era, en mi caso, quien mandaba la señal de dolor. El cerebro es quien interpreta. Yo pienso en el cerebro como una persona que no ve y está todo el tiempo como
tocando las cosas, tratando de interpretar si lo que está pasando en este momento lo puede poner en el cajón del peligro o lo puede poner en el cajón de la seguridad. Ese es un papel primordial, no es el único, pero vaya, creo que el cerebro, gran parte de su función simplemente es estar haciendo eso. Existen muchas partes del cerebro que están implicadas en el dolor y en dolor neuroplástico todavía ni se diga, pero si en un examen me dieran a escoger como una respuesta ABCD, diría que es la corteza somatosensorial quien tiene el mayor papel en percibir y en sobre todo interpretar la señal dolorosa. Y al interpretar me refiero a sentir un estímulo y darle la emotividad de, ok, esto es peligroso, lo clasifico como dolor, o esto no es tan peligroso, simplemente es una presión que me están haciendo muy fuerte en un masaje, por ejemplo. ¿No? Ujú. Entonces, ese es el papel de la corteza somatosensorial. Depende también mucho de qué tipo de dolor tiene una persona y de qué tipo de personalidad tiene y de qué ha vivido antes y de si tiene miedo o no tiene miedo, porque cuando siempre hay miedo en mayor o menor grado, ¿no? Cuando hay dolor, pero ciertas zonas del cerebro, por ejemplo, la amígdala que se enciende mucho cuando una persona está como en este estado de huida y otras partes del cerebro que se relacionan mucho, por ejemplo, con el aprendizaje, se ha visto que se han relacionado mucho cuando estamos hablando de dolor crónico tipo neuroplástico. Y eso nos ha ayudado a entender todavía más cómo es que estas personas pueden tener un dolor tan diferente al dolor agudo. Y claro que es tan diferente porque se origina de una manera completamente separada al dolor agudo, aunque se sienta igual. Y es ahí donde también entra en el abordaje el tema del acompañamiento psicológico y diferentes tipos de terapias psicológicas, porque hay una conexión con la parte del cerebro, ¿sí? Totalmente. En cuanto a la fibromialgia, que como te dije hace poquito y que tú muy bien dijiste que era el mejor ejemplo de este dolor neuroplástico, ¿tú conoces a alguien con fibromialgia? Sí, tengo varias pacientes que lo viven. Ujú. Es algo muy común, creo que todos aquí podemos conocer a alguien. Las personas que tienen fibromialgia, y si alguien aquí con fibromialgia nos está escuchando, nos podrán apoyar en la idea en que suelen ser personas que han ido con muchas personas médicas, no médicas, han hecho un peregrinar de años, desde hace años, y nada funcionó, y esto tampoco funcionó, y esto tampoco funcionó, y ahora esto tampoco funcionó. Y dice uno, ¿por qué nada está funcionando en la fibromialgia? ¿Por qué nada está funcionando en el dolor neuroplástico? Porque estamos intentando apagar una casa que está en llamas, echándole agua a la casa de los vecinos, a la casa de enseguida. Como por qué va a funcionar algo cuyo objetivo es como si fuera un dolor estructural, siendo que no es un dolor estructural. Hay personas que con fibromialgia que tomaron todos los analgésicos del mundo que son antiinflamatorios, ¿no? Y que incluso puede que se hayan operado de algo, de la rodilla, de la otra rodilla, de la espalda, o que les han puesto todas las infiltraciones. Todos esos tratamientos tienen como objetivo un dolor estructural, están atacando a las estructuras. Claro que nada funciona porque ahí no estaba el problema. ¿Quieres aprender más sobre este y muchos más temas que abordamos en Ser Nutritivo Podcast? Acompáñanos a platicar y compartir recursos y reflexiones sobre el tema de la semana dentro de Instagram. Nos encuentras como Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará leerte en los comentarios de cada publicación porque a nosotros nos emociona mucho conectar contigo. Ujú. Ahí va otro tipo de terapias. Por ejemplo, yo he visto que platicas mucho sobre el reprocesamiento del dolor, sobre la hipnosis, terapia cognitivo-conductual. Estas serían más bien ahí donde entraría el tratamiento para personas con fibromialgia o dolor crónico así generalizado. Justamente. Cuando, si estamos hablando de un dolor crónico
que podría ser neuropático, puede ayudar, claro que puede ayudar la hipnosis y puede ayudar también la terapia cognitivo-conductual mucho, porque como hemos dicho, todo dolor tiene también un componente emocional y se necesita ese acompañamiento. Pero sobre todo, cuando estamos hablando de un dolor neuroplástico, existe un tipo de terapia que en los últimos años ha ganado muchísima evidencia científica, que es justo la terapia de reprocesamiento de dolor. La terapia de reprocesamiento de dolor es un tipo de acompañamiento y es un tipo de aprendizaje y también antes del aprendizaje un desaprendizaje de cómo el cerebro interpreta ciertas señales. Se basa en la premisa de que este dolor neuroplástico está siendo generado por un sistema de alarma que está, digamos, prendido todo el tiempo, aunque no tendría que estar prendido todo el tiempo. Este dolor crónico neuroplástico puede clasificarse un poco en el mismo saco en que la ansiedad, el insomnio, a veces la falta de hambre, la fatiga crónica, todas estas sensaciones que tenemos cuando estamos con el sistema de huida encendido. Estas sensaciones que qué bueno que existen porque nos han hecho sobrevivir como Como seres especie, humanos y claro. llegar. Ujú. Exacto. Si yo ahorita salgo y me van a atropellar si no corro rápido, qué bueno que tengo ese sistema de huida porque me ayudó a no morir en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo estoy sintiendo eso, aunque estoy aquí en un podcast con una persona amable que no me va a hacer ningún tipo de daño? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si estoy trabajando y estoy sintiendo eso? Tarde que temprano, el cerebro es bien listo. El cerebro es la mayor maravilla que puede haber en este mundo y aprende muy fácil lo que tiene que aprender. Entonces, con tal de sobrevivir, con tal de que no nos pase algo, el cerebro está todo el tiempo en huida, malinterpretando señales que eran normales, era un Zoom, era un correo que me mandó mi jefe, no era un león que me Ujú. iba a comer. Entonces es un sistema nervioso como muy, digamos, atascado, por así decirlo, en este sistema de huida con el afán de protegerse. Y el dolor crónico neuroplástico es básicamente eso. Entonces, la terapia de reprocesamiento de dolor de lo que trata es de ayudar a ese cerebro animal primitivo a sentir esas sensaciones y a mostrarle que no hay nada que temer con esa sensación. Esto lo puedo yo decir y lo puedo leer, puedo documentarme y escuchar todos los podcasts que haya acerca de dolor neuroplástico y eso lo puedo entender a nivel intelectual. Pero está esa otra parte del cerebro, que es el cerebro primitivo, animal, a nivel tallo cerebral. Ese cerebro no aprende nada a menos que sea con la práctica. No lo podemos intelectualizar. Entonces, la terapia de reprocesamiento de dolor es un poco, lo veo como una especie de terapia de exposición, como cuando hay alguien que tiene aracnofobia y no puede con ese miedo y está siendo algo muy difícil en su vida. Existe la terapia de exposición en donde obviamente en un medio controlado con arañas que no son venenosas, ¿qué pasa cuando esta persona poco a poquito, va conviviendo con las arañas y después logra estar 30 minutos con ellas? Aunque él ya lo sabía y sabía que no eran venenosas y sabía que lo estaban cuidando, le seguía dando miedo. Pero cuando logró estar con ellas, su cuerpo, su cerebro, aprendieron que de ahí no pasaba, que no se iba a morir por estar con ellas. Y justo exponiéndote un poquito, pierdes el miedo. Entonces, se trata de exponerte un poquito a las sensaciones sin intentar quitártelas, si Mm. eso tiene sentido, porque cuando tenemos dolor lo único que queremos es que se nos quite. Cambiamos de posición, nos tomamos un analgésico, nos hacemos masaje, platicamos con alguien o lo que tengamos que hacer con tal de no sentirlo. Y ojo, esto solamente es para dolor neuroplástico, pero cada vez
que nos movimos de posición, que nos hicimos un masaje, hicimos más fuerte la señal al cerebro de que ese era un peligro. Entonces, esa es un poco la premisa de la terapia de reprocesamiento de dolor. Me hiciste recordar en algunas meditaciones guiadas, donde de repente yo que soy alguien que he padecido temas de migraña en algunos momentos de mi vida, escucho algunas meditaciones guiadas en donde justamente te invitan como para no poner tanta atención en el dolor en ese momento, en partes de tu cuerpo que no duelen, ¿no? Entonces te dice, ok, sí, a lo mejor te duele detrás de tu ojo, la cabeza, piensa en dónde no te duele. Y es muy interesante Ujú. porque genera un impacto bastante positivo en ese momento, minutos después de que lo haces. Y también me hiciste pensar en qué podría llevar a alguien, o sea, como qué tipo de casos podría llevar a alguien a vivir en esta situación, ¿no? O sea, pensando en serán eventos como traumáticos, desde a lo Ujú. mejor algún abuso, tiene que ver mucho Sí. con temas de la niñez. ¿Qué pasa que lleva al cerebro a aprender a estar en ese estado de alerta que lo induce al dolor constante? Trauma siempre de algún tipo, y trauma no es tanto lo que te pasa, sino lo que tú sientes que te pasa. Eso es algo bien importante. Siempre es un trauma y puede ser un trauma físico o puede ser un trauma un poco más emocional. Se puede desencadenar un dolor neuroplástico en alguien que tiene algún tipo de antecedente de adversidad en la infancia. Estas adversidades en la infancia muchas veces son de tipo abuso sexual y claro que pues eso es algo que ningún niño nunca tendría que vivir y eso es algo que le muestra o le enseña a un niño que no estaba tan seguro como él pensaba que estaba. Y qué cosa más fuerte que eso puede desencadenar una señal de alarma. El Ujú. ahora me cuido porque me cuido, con tal de que esto no me vuelva a pasar. También pueden ser traumas físicos, por ejemplo, un choque automovilístico muy fuerte en donde hubo dolor, hubo alguna fractura, hubo algún hueso roto, que eso terminó sanando, porque lo normal en los cuerpos es que las lesiones sanen, pero dolió tanto y dolió tan fuerte que el cuerpo aprendió que necesitaba cuidarse, que necesitaba defenderse. Y estos son eventos muy marcados que pueden generar un dolor neuroplástico y también puede darse ese dolor neuroplástico sin que haya algo tan fuerte porque puede alguien haber tenido algo que a ti y a mí no nos parece tan adverso, pero así se sintió. ¿Y quién le dice a alguien que no sintió eso? Claro, la importancia de reconocer, ¿no? De creer, como decíamos al principio. Ahora, para Ujú. cuando no es un dolor neuroplástico, como lo mencionas, o sea, pensemos en alguien que sí tiene a lo mejor un proceso inflamatorio. Ahí hay otro tipo de tratamientos, ¿no? Me imagino que ahí es donde entra el punto de la infiltración, los tratamientos médicos, o sea, los antiinflamatorios. O sea, también Sí. hay otras cosas en las que se puede o diferentes formas de abordaje. Completamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de dolor agudo, ese dolor que lleva poquito tiempo, yo casi siempre pienso, por ejemplo, en alguien que acaba de ser intervenido quirúrgicamente, alguien que lo han operado. Ahí hay un proceso, siempre hay un proceso inflamatorio. La mayor parte de las veces, estas personas se van a ver beneficiadas de antiinflamatorios que se dan por un tiempo limitado y puede que hayan algunas contraindicaciones, pero si no las hay, un antiinflamatorio puede ser muy buena idea. Paracetamol, etcétera. Cuando hay dolores fuertes, ya sean inflamatorios o no, uno puede pensar en otro tipo de fármacos que se necesitan dar de una manera más cuidadosa, como por ejemplo los opioides. Los opioides es algo que muchas veces últimamente hemos escuchado que en Estados Unidos, por ejemplo, han tenido muchos problemas con ellos. Pero en otros países que se han utilizado de una manera acuiciosa, en donde debe de ser a la dosis correcta y solamente por el tiempo necesario, sí son una herramienta muy necesaria. Por ejemplo, yo trabajo en un centro oncológico, donde veo pacientes con cáncer todas las mañanas. Y pues dime tú, ¿qué harías sin los opioides, no? Sin la morfina, sin la buprenorfina. Son casos necesarios en donde sí sirven muchísimo. También tenemos las infiltraciones. Las infiltraciones, hablar nada más de ellas, pues es hablar como de un mundo. Existen muchísimas, pero
Básicamente el principio de las infiltraciones es identificar un nervio, por ejemplo, la comúnmente llamada ciática, ¿no? Identificar un nervio que está siendo estimulado de manera dolorosa y donde nosotros ponemos una aguja, casi siempre, la verdad es que esto ya no se hace a ciegas, casi siempre lo hacemos con ultrasonido o con visión directa de rayos X o a veces incluso una tomografía en ese momento para ver que justo donde está entrando la aguja y estamos inyectando el medicamento es en donde tiene que ser, porque ahí está el nervio o de ahí sale el nervio. También las infiltraciones luego a veces se pueden llevar todavía más allá para que duren más tiempo y esta aguja que inyecta medicamento también puede estar caliente y despedir calor como de una manera muy controlada y eso se llama radiofrecuencia. Entonces, existe un mundo de posibilidades para el dolor. Siempre les digo a todos mis pacientes que siempre hay algo más que hacer. Algo funcionó, qué bueno, pero si algo no funcionó, no quiere decir que ahí nos quedamos. Siempre hay algo más que hacer en cuanto a dolor. Y Y eso da si nos mucha ponemos calidad de a... vida, ¿no? O sea, eso cambia Exacto. totalmente a una persona que está viviendo con dolor constante. Ujú, Y es que como decías inicio, se nos hace como muy normal hablar del dolor, ¿no? Y, ay, sí, pues es que tiene dolor. A ver, no sé, bueno, tú me platicaste ahorita que has tenido migrañas, yo he tenido un dolor de espalda. Hasta ese momento uno dice, ¿qué es esto? ujú, ¿Cómo se puede vivir así? ujú. Imagínate 10 años, 12 años, todos los días así. Sí, y el cómo afecta a diferentes esferas de la vida, ¿no? Yo creo que en el tema de la salud mental es una de las más afectadas, pero también pensaría mucho en la parte de lo social. Una persona que Sí. vive con dolor es como, lo pienso, por ejemplo, mi mamá que tiene un problema de movimiento, que de repente es como salir, pensar en salir de vacaciones puede ser para ella complicado, ¿no? Y que puede de alguna manera limitarla también a aspectos sociales. Y así a muchos pacientes que me toca acompañar que de repente lo piensan muchas veces en hacer un evento, en salir, mucho más con alguien a lo mejor que está cursando una enfermedad o que está viviendo con temas, cursando cáncer, ¿no? Tratamientos de Ujú. terapia para cáncer. Puede ser muy limitante en muchos aspectos, impactar muchas esferas de la vida. Y creo que a veces nada más pensamos en el dolor como nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y Sí, regularmente lo vivimos por periodos cortitos, sí, afortunadamente en ciertos momentos, pero habrá momentos en donde a lo mejor nos toca vivirlo en forma crónica y saber que existen personas como tú que se dedican a acompañar y a dar buscar esas soluciones, ¿no? Para dar calidad de vida, que yo creo que a veces es parte muy importante del acompañamiento médico, entender que cuando algo no puede sanarse, al menos hay que buscar opciones para dar calidad de vida a esa persona, ¿no? Y no quedarnos nada más con esa idea. Pensando en estas interacciones que hay múltiples con el cuerpo, pensaba en el dolor neuropático que bien mencionabas en el tema de pacientes que viven con diabetes, que es como muy característico por efecto de muchos medicamentos que se toman en general, y la B12, porque creo que es una de las que la gente dice, tengo un dolor neuropático, voy a tomarme la B12 o inyectarme la B12. Funciona para algunos dolores, pero no para todos los dolores, ¿cierto? cierto, cierto. Definitivamente existe una indicación como muy clara de la B12 que es cuando alguien por algún medicamento o también pues, puede ser por alcoholismo o puede ser alguien que se hizo algún tipo de cirugía de obesidad y tal vez no está absorbiendo algunos nutrientes como normalmente lo hacemos. La vitamina B12, ¿qué te voy a decir a ti? Háblame tú de la vitamina B12, ¿no? Pero tú sabes que es algo que con lo que no podemos contar nosotros en nuestro cuerpo si no lo obtenemos de fuera, si no lo obtenemos de Y la alimento o comida. suplementación. Ujú. Ujú. Suplemento, no la vamos a tener de otra manera. Entonces existen momentos en la vida derivados de situaciones que nos hacen no absorber bien o en dado momento tal vez que no se esté comiendo bien, ¿no? Alguna malnutrición, etcétera. Cuando esta vitamina B12 empieza a estar y vaya muchos tipos, no nada más la B12, sino estas vitaminas B no se están absorbiendo de manera correcta, puede generar un dolor un poquito difícil de entender hasta que no le hacemos una buena investigación,
pueden haber personas que vienen con un dolor neuropático, con dolores en las manos, en las piernas, y uno no entiende por qué, y esta persona no es diabética, y esta persona casi vamos a pensar que es un dolor neuroplástico, ¿no? Porque no lo entendemos. Y de pronto nos dimos cuenta que lleva 20 años tomando doble dosis de omeprazol, ¿no? Ujú, los Y antiácidos, que entonces, cómo impactan. Ujú, sí, y el omeprazol, que vaya, está muy bien como todo cuando está indicado, pero mm, también es un medicamento, ¿no? El omeprazol. Y hay muchos medicamentos que no son ni siquiera gastrolesivos, pero como son pastillas, ya, mejor nos tomamos el omeprazol, ¿no? Para proteger el estómago. Entonces, ha pasado que no entendíamos hasta que dimos con el omeprazol que esa, pues, es la causa de que no se esté absorbiendo bien la vitamina B y entonces exista como esta tipo neuropatía diabética. Y lo que hay que hacer es, si se puede eliminar la causa, en este ejemplo del omeprazol, pues qué mejor, y si suplementar con un medicamento que contenga la vitamina B12. Sí se ha como propagado muchísimo, por lo menos en México, me duele la espalda, lo que necesito es vitamina B12, ¿no? Y claro que estamos súper bien nutridos y los niveles, que no es que siempre nos saquemos niveles, vaya, pero seguramente nos los hacemos y están perfectamente bien y no necesitaba como una suplementación. Hace poco volví a revisar el tema y me di algunas sorpresas. Existen un que otro estudio en lumbalgia, en dolor de espalda, en donde, y con buena metodología y todo, en donde separaron ambos grupos de pacientes, a unos con dolor de espalda que se les dieron vitamina B, complejo B, y a otros no. Y se vio que sí mejoraban las personas con dolor de espalda en este estudio, aunque no tuvieran ningún tipo de deficiencia de vitamina B. Entonces, ahí eso es algo que todavía no he subido ni de lo que he hablado, pero me pareció muy interesante. En este estudio hablan de algunas hipótesis de cómo podría ser que alguien a quien no le falta la vitamina B se beneficiara, ¿no? De ella. Y ahí hablan de algunas hipótesis de antiinflamación, analgesia, etcétera. ujú. Algo, algo que pensar, ¿no? Ujú. Pero ya se tiene que ver un poco ahí con el tema de la nutrición, la suplementación y pensando en cómo afecta varias esferas, también tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Yo trabajo mucho con pacientes con enfermedades autoinmunes, pero no nada más en la enfermedad autoinmune. En general, nuestro sistema de huida y defensa va a tener un impacto también sobre nuestro sistema inmunológico. Y si de casualidad es el que Por está supuesto, activo, pues va a relacionarse en personas que tengan un tema de dolor. por supuesto. Cortisol, eje intestino-cerebro, todo Ujú. está conectado. Ujú. Platícanos un poquito del eje intestino-cerebro-microbiota, porque hay muchas personas con temas de síndrome intestino irritable, que tienen que ver mucho con el consumo de la fibra y que me encanta que tú mencionas con mucha frecuencia dentro de tus redes sociales en el tema de la alimentación, ¿no? O sea, el pensar como si un patrón dietético alimentario más basado en vegetales, el consumo de la fibra, el meter alimentos que tengan ácidos grasos esenciales como omega 3 pueden ayudar en muchas personas. Platícanos un poquito de este eje intestino-cerebro-microbiota. Existe mucha evidencia, muchos estudios se han hecho en los últimos 10 o 15 años en cuanto a, y creo que esto estuvo muy bien porque esto siento que ha sido mucho a raíz de la inquietud de la población general, de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa si como esto? ¿Qué pasa si como lo otro? ¿Qué me recomiendan? Se ha estudiado mucho la nutrición, como tú muy bien sabes. Lo que yo he leído es en donde más se ha estudiado es en fibromialgia. No se ha estudiado tanto, por ejemplo, en cáncer, dolor y alimentación, como fibromialgia, dolor y alimentación. Y existe un tipo de alimentación que es una muy recomendable, que es el tipo de alimentación mediterránea, que se ha visto una mejoría importante, estadísticamente significativa, en personas que tienen fibromialgia y empiezan a adoptar este tipo de alimentación sin que hayan cambiado sus analgésicos, sin que hayan empezado a meditar,
sin que hayan cambiado absolutamente nada, simplemente la manera en la que comen, que consiste en mucha fruta, mucha verdura, pescado, salmón, omega 3, ¿no? Eh, Frutos secos, nueces, aceite de oliva como principal grasa de adición. Si vas a preparar una ensalada, pues mejor que sea a base de aceite de oliva. Todo esto que sea como la base de la pirámide, y no es que no puedan los pacientes volver a comer un chocolate o si es un cumpleaños que no puedan comer algo, pero se recomienda que eso se deje como para el 10% una vez a la semana y que no sea la base de la alimentación. Entonces, este tipo de alimentación mediterránea, lo que se cree es que, bueno, mucha fruta, mucha verdura, esos dos son como las dos bases, ¿no? De esta pirámide, que tiene mucho que ver con la fibra y que tiene mucho que ver con, sabemos que el intestino le llaman el segundo cerebro, desde hace algunos años se popularizó mucho esto, Ujú. porque alguien puede comer bien y de tal manera entonces alimentar a las bacterias buenas que tenemos, porque como sabemos, no todas las bacterias son malas. Decía un maestro mío, cuando te sientas solo, piensa que no estás solo, estás tú y tu microbiota, porque Toda una siempre está, comunidad enorme que sí, vive ahí. no, no, nunca estamos solos realmente. Entonces, esa microbiota se puede alimentar, las bacterias buenas con todo esto que estamos diciendo, pero la mala noticia es que también se pueden alimentar las bacterias malas, ¿no? Y estas bacterias malas que se alimentan de la comida chatarra, de la comida que todos sabemos, de azúcar añadida, alimentos ultraprocesados, etcétera, lo que empiezan a hacer es generar sustancias inflamatorias en el intestino. Y tú dirías, ¿por qué que se me inflame el intestino? Va a hacer que me duelan los brazos y las piernas. Eso, ¿por qué habría que suceder? Son dos cosas completamente diferentes. Pues no son, porque aparte de generar estas sustancias inflamatorias, se empiezan a generar ventanitas, le llamamos fenestras, huequitos en el intestino. Por ahí se meten las sustancias inflamatorias, viajan al torrente sanguíneo, finalmente terminan llegando al cerebro y a la corteza cerebral, que, oh sorpresa, pues es quien se encarga de sentir el dolor. Entonces, ese es una vía y otra vía es para el otro lado. Si yo estoy súper preocupada, súper estresada todo el tiempo, lo que voy a generar también es una inflamación hacia el otro lado. Ujú. Y ya que estamos hablando de hábitos, porque pues hay que pensar en todo esto que mencionaste de la comida como algo que no vas a hacer solamente en una ocasión, sino como va de manera repetida en forma de hábito. Me gustaría que platiquemos también un poquito sobre la actividad física y el dolor Claro. y la masa muscular. Creo que de repente la masa muscular era vista muy desde el lado vanidad, imagen, pero hoy cada vez nos queda más claro y con mucha evidencia y muy fuerte de que es muy importante para la salud, inclusive tiene que ver con el tema del dolor. Tiene que ver, la masa muscular, creo que tiene que ver con todo, todo lo que le estudiemos. Lo mejor siempre es cuidar nuestra masa muscular. La sarcopenia predispone a tantas cosas. Pero bueno, aquí estamos para hablar de dolor y te voy a platicar que se ha estudiado la manera en la cual nosotros, los profesionales de la salud, podemos saber si algo es cierto o no es cierto, siempre es midiéndolo, ¿no? No vale mucho, yo creo, o en mi experiencia. Entonces, se ha medido a una muestra muy grande de pacientes y dividido en dos grupos, según quién tiene dolor crónico y quién no. Y se ha visto que uno de los principales factores de riesgo para tener dolor crónico de cualquier tipo es justamente lo que llamamos sarcopenia, que es alguien que pues por hábitos, alguien que pues también puede ser por algún tipo de enfermedad, falta de actividad física, incluso que comes y que no comes, ¿no? Que tanta proteína comes, etcétera. Personas con sarcopenia tienen una predisposición estadísticamente significativa más fuerte que quienes tienen una buena masa muscular a tener dolor crónico. Mm. Y en el tema del ejercicio y las endorfinas que nos produce, porque hacer ejercicio nos duele, pero es muy curioso que después viene una sensación de bienestar muy interesante.
Sí, es como cuando dice uno, voy a ir a hacer ejercicio, no, no voy, me da flojera, pero después nadie se arrepiente de haberlo hecho, ya Ujú, después que lo hizo. La actividad física es todo un tema porque creo que si eres alguien que tiene dolor crónico puede ser como todo un reto, ujú, porque tienes dolor y moverte te duele, pero después, si lo hiciste de una manera cuidadosa y no le exigiste a tu cuerpo demasiado fuera de los límites, siempre termina siendo gratificante. Y no nada más gratificante a nivel pude hacer lo que me propuse, sino de verdad liberaste endorfinas. Y les voy a platicar qué son las endorfinas, porque todos hemos escuchado hablar de ellas, pero sabemos su nombre y las molecularmente, decimos. Ajá. sí, molecularmente me parece fascinante lo que son las endorfinas. Las endorfinas son una sustancia que hace nuestro propio cuerpo de manera natural cuando genera algún tipo de bienestar. Podemos generar endorfinas por muchas sensaciones placenteras, pero el ejercicio y la actividad física es una de ellas. Cuando se descubrieron las endorfinas, Gris, ya se había descubierto desde hacía mucho tiempo, porque tenemos mucho tiempo los humanos de conocer la morfina. Fue uno de los primeros analgésicos que conocimos como especie. Sabíamos que la morfina era algo que nos podíamos tomar para que el dolor se bajara y para sentirnos bien. Eso aprendimos como seres humanos, era algo exógeno. Y después lo que se hizo fue, pero ¿por qué es que funciona la morfina? ¿Por qué nosotros deberíamos de haber nacido con receptores que pudieran obtener la morfina y que funcionara de alguna manera? A unos animalitos de laboratorio se les puso de manera intravenosa morfina que se prendía como, digamos, como radioactiva y se vio que la morfina se pegaba absolutamente en todo el cuerpo, como que los ratoncitos nacieron sabiendo que en algún momento les iban a poner morfina y por eso los tenían. Claro que no. Debería de haber algo dentro de nuestro propio cuerpo que explicara, ¿no? Que la morfina se pegara absolutamente a tantos receptores. Y fue entonces como se descubrió que realmente todos los seres humanos, los seres vivos, tenemos receptores muy parecidos, sustancias muy parecidas a la morfina que funcionan exactamente igual que la morfina y nosotros mismos lo podemos producir. Y esas son las endorfinas, las beta endorfinas y muchas otras. Cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos sustancias que son muy parecidas a la morfina. Por eso después se nos puede quitar el dolor también. Después de la actividad física. ¿Y esto pasaría también con algunas otras actividades placenteras? O sea, pensando en, se ha estudiado si estamos en un entorno a lo mejor agradable, si tenemos una bonita vista, si vemos imágenes agradables, si vemos a personas que queremos. ¿Esto también Ujú. impacta en el tema del dolor? Eso también, 100%. Si nosotros, no estoy segura desde mi conocimiento de estos estudios, lo que he leído, que se hayan medido niveles, por ejemplo, de endorfinas cuando estás en una comida familiar o cuando alguien está muy metido en algunas actividades sociales. Entonces, tal vez no vaya mucho por el lado de las endorfinas, pero sí que va por el lado de el cerebro no puede ponerle atención a muchas cosas al mismo tiempo. El cerebro se enfoca como en lo principal que está sintiendo en ese momento. Y esa es la razón por la cual si tú tienes un dolor crónico, un dolor agudo, un dolor neuroplástico, un dolor inflamatorio, y ves a tus amigos de la prepa que hace mucho tiempo no veías y que quieres con todo el corazón, te aseguro que ese rato muy seguramente la vas a pasar mejor porque toda tu atención está enfocada en eso. Y aunque el estímulo siga ahí, eso te va a ayudar a tener más sensación de bienestar y que el dolor vaya bajando. Al contrario de lo que muchas veces también hacemos porque somos humanos y todos tenemos como esa necesidad a veces de no salir, de cierro las cortinas, me quedo en mi casa y no quiero ver a nadie. Eso muy seguramente no va a ayudar a que el dolor se quite. Me gustaría, para invitarte a cerrar,
platicarte que en Ser Nutritivo Podcast nos gusta pensar en la nutrición como algo que hay que nutrirnos física, mental y espiritualmente, o sea, incluir estas tres áreas. Y pedirte, a ti que tienes, pues acompañas a muchas personas en momentos de dolor crónico, que son momentos complicados de la vida, ¿no? Ante enfermedades, incluso ya en donde das acompañamientos paliativos. ¿Qué le dirías a una persona que le ayude a nutrirse físicamente cuando está viviendo dolor? ¿Y qué le dirías a alguien para nutrirse mentalmente y espiritualmente cuando está cursando un dolor crónico? Físicamente les diría que lo más importante cuando alguien tiene un dolor crónico, sí es estar en unas buenas manos, creo. Creo que si encuentras un médico o una médica, investígalo muy bien, busca cuáles son sus credenciales, busca dónde estudió, busca que esté bien calificado. Una vez que lo encuentres y vayas, veas cómo te sientes con él o con ella y si hay un buen rapport, si te sentiste como muy en confianza, quédate ahí y a menos que algo suceda, obviamente, pero quédate ahí y no te muevas. Creo que cuando alguien tiene un dolor crónico es muy fácil, como es algo tan difícil de vivir, es muy fácil buscar soluciones como muy rápidas. Y si en la primera consulta con un doctor o con una doctora no encontraste algo muy rápido, es fácil caer en la tentación de, pues mejor me voy con otro y ahora mejor me voy con otro. El mejor consejo que yo te puedo dar es, encuentra a tu doctor con el que hiciste clic y quédate ahí, porque si te quedas ahí y vas y sigues el tratamiento, él te va o ella te va a llevar por un camino que sí avance. Y créanme que la mayor parte de las veces estos caminos sí avanzan. La mayor parte de las veces que no avanzan es porque me fui con alguien más y con alguien más y con alguien más y nadie me va a dar una solución mágica. Entonces, creo que ese es un muy, muy buen consejo que les doy. Y para nutrirnos, pues también de una manera más espiritual, como más emocional. Esto es algo que muchas veces debemos de hacer nosotros y debemos de agarrar las riendas nosotros. Creo que la terapia siempre es algo muy, muy bueno. Creo que hablar con alguien que uno no conoce tanto, con el que uno no está tan involucrado, es algo refrescante porque se quita mucho esta culpa de me estoy quejando con mi hermana, me estoy quejando con mi mamá. eh, es el simple hecho de tener dolor y no hablar del dolor que uno está sintiendo muchas veces hace que la carga sea el doble. Entonces, si tienen la posibilidad de ir a terapia, háganlo porque creo que es muy, muy bueno. Y pues soy una fiel defensora siempre de la meditación porque creo que la meditación no es una cosa o la otra, con terapia creo que son dos cosas diferentes. Es un ancla muy buena para darnos cuenta de lo obvio, pero que el momento presente es el único que está realmente sucediendo. Ujú. María, pues encantada de platicar contigo, de verdad. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, por lo que haces, por lo que compartes en tus redes sociales, que de hecho te invito a que les hagas saber a nuestra comunidad en dónde te encuentran, porque segura estoy que muchos van a querer seguir aprendiendo, incluso buscarte si hicieron ese clic que mencionabas y ellos estén cursando y estén viviendo con dolor, probablemente puedan localizarte y tenerte como compañera en este proceso. Platícanos en dónde te encuentran. Me encuentran en mis redes sociales como doctora.dolor. Doctora, toda la palabra, no DRA. Doctora.dolor. Estaré compartiéndole sus redes sociales para que vayan y la visiten y escuchen muchos de sus reels que son muy interesantes y que van a poder ampliar todavía mucho más esta información que recibieron ahora. Gracias María, en nombre de la comunidad, y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Mil gracias, bye.